Japón en el siglo XXI. Una exótica confusión de lo viejo y lo nuevo, de lo tradicional y lo moderno. Los impetuosos años de prosperidad se han dado la vuelta. Las viejas normas ya no funcionan. Una nueva generación busca las antiguas tradiciones y hace su propia interpretación. En la transición, Japón mira hacia atrás para encontrar un nuevo camino hacia adelante. Los secretos del samurái detrás de la espada. Cada año, los habitantes de Fukushima, Japón, visten sus armaduras, responden al sonido de las caracolas y se reúnen para un festival samurái. Los samuráis son el elemento de la leyenda. Firmemente leales a su señor, luchaban con audaz destreza y una brutal dedicación y no tenían miedo a la muerte. Las viejas observancias del ritual religioso, beber sake y una ceremonia militar reforzaban la lealtad y unían a los samuráis la víspera de la guerra. Durante siglos Japón sufrió el tormento de una guerra civil, ya que cada señor intrigaba por el poder y la tierra, y los samurái, una clase hereditaria de guerreros, luchaban en encarnizadas batallas. Miles de samuráis se enfrentaron en sangrientos encuentros. Actualmente, el ganador cabalga con una bandera en lugar de con la cabeza de un general enemigo, y los heridos son trasladados en una ambulancia. En el siglo XXI, el pueblo rural de Fukushima rememora miles de años de historia y celebra lo que cree son los auténticos valores samurái: intrepidez y habilidad en la batalla. Pero en el sofisticado mundo urbano de Tokio, ¿existe algún interés por los samurái? Soshi Uchida es mitad japonés, mitad americano. Es cinturón negro de judo y músico de jazz. El resto del quinteto es japonés, pero se conocieron en una universidad en Boston. ¿El joven japonés sigue pensando en términos de samurái? Cuando estaba en el instituto, tuve que tomar la decisión de si ir a una universidad regular japonesa y posiblemente meterme en una compañía o buscar un trabajo a jornada completa, o perseguir el sueño que tenía de llegar a ser músico profesional, porque en aquella época estaba empezando a escribir canciones y me fascinaba el arte. Creo que consiste en no temer nada, el sentir con fuerza una cosa e ir a por ella. Posiblemente sea para mí la aproximación samurái que yo elegí. En una época de abundancia, el valor es relativo. El acercamiento de Soshi a los valores samurái es uno de los muchos del Japón moderno, pero resulta ligero comparado con la increíble brutalidad de los samuráis de la antigüedad. En el siglo XIV, los campos de Japón se teñían del rojo de la sangre. Los ejércitos se batían en el campo de batalla. Miles sucumbían. La carnicería no tenía límites. Para el samurái la derrota era inaceptable. No existían unas artes marciales japonesas delicadamente pulidas y en el campo de batalla había que aprovechar cualquier oportunidad. Cuando luchan se da una clase de obstinación brutal sobre las cosas. Las formas no importan en la guerra. Se trata de sobrevivir. Y si se te acerca un caballo, simplemente le partes las patas. Si se te acerca un enemigo, le golpeas en la cabeza hasta dejarlo inconsciente y luego le matas. No era un juego limpio. No importaba utilizar cualquier ventaja para sobrevivir y derrotar a tu enemigo. No hacían prisioneros.
Al menos no completamente, pero las cabezas eran significativas e ilustraban cómo incluso las actividades más espeluznantes de los samurái iban a ser reguladas. Había que hacer normas. El coger las cabezas era un aspecto importante porque cuando los guerreros luchaban necesitaban una prueba tangible que verificara una acción militar. Conforme pasa el tiempo se empieza a ver más etiqueta. En un principio no importaba si le cortabas la cabeza a cualquier muerto, cualquier cabeza valía, pero con el pasar del tiempo surgió la noción de que solo era la cabeza de alguien a quien realmente se hubiera matado. Y más tarde, en el siglo XVI, existían unos manuales que te decían cómo examinar una cabeza y cómo saber si había sido cortada mientras la persona seguía viva o era cadáver. Contra un ataque sorpresa, el samurái de los siglos posteriores utilizaría su espada como defensa. Solo los samurái podían llevar dos espadas, una larga y otra corta. Eran valiosas posesiones. La espada no era un arma, era un símbolo de clase. La gente ponía nombre a sus espadas y eran valiosos objetos. Por eso existe este misticismo de la espada que se convirtió en el siglo XVII, finales del XVI, en una marca o un estatus. De modo que siempre tuvo un gran significado cultural. El Japón moderno sigue alimentando esa fascinación. La espada japonesa es un icono único que se transmite a través de las épocas. Cada mañana, Yoshindo Yoshihara cambia el trabajo sobre el puente de este jardín japonés tradicional para adentrarse en una oscura fragua. Yoshihara es la tercera generación de fabricantes de espadas. Durante 40 años ha golpeado el acero exactamente como se hacía hace cientos de años. La clave de su estilo samurái es la perpetuación de este auténtico e inmutable arte de generación en generación. Creo que poner esfuerzo y concentración en la fabricación de cada espada sacará la espiritualidad de la espada. Mi trabajo no es divino, es el esfuerzo que yo pongo cada día lo que cuenta. El acero candente es golpeado para aplanarlo y plegarlo, una media de 14 veces. Finalmente, después de 2 semanas, la espada toma su aspecto familiar. Es cierto que actualmente las espadas son más una pieza de arte que un arma, pero originalmente la belleza de las espadas residía en su función como arma. El resultado es una hoja lo bastante dura como para hacer un corte en un casco de acero y lo bastante afilada como para cortar la seda. Creo que es de justicia decir que son las mejores espadas del mundo. Actualmente, las espadas de Yoshihara que alcanzan los 50.000 euros son un reconocido arte japonés, pero incluso son más que eso. Para los samurái, la espada era su alma. La habilidad con la espada significa la diferencia entre la vida y la muerte. Y un samurái destacó con diferencia sobre los demás. Fue denominado Kensei, el santo de la espada, y se convertiría en el samurái más grande de todos los tiempos. Se llamaba Musashi Miyamoto o simplemente Musashi. El santo de la espada, Musashi, nacido en 1584, se alzó como el samurái más famoso de la época, pero en sus comienzos era un asesino violento y brutal.
El profesor Tanchu Terayama es calígrafo y discípulo de Musashi. Musashi fue adoptado por una familia que practicaba las artes marciales japonesas como negocio familiar. Su padrastro era muy estricto con él y le lanzaba cuchillos como castigo. Mató a su primer hombre a la edad de 13 años. Luchó en grandes batallas y nunca perdió ni un solo duelo. Como era zurdo, desarrolló una técnica desconocida con 2 espadas que nunca fue igualada. Pero también es famoso por su astucia, su estrategia y su dominio de la psicología de la batalla. Cuenta la leyenda que era un espadachín tan bueno que en una ocasión luchó contra su archienemigo Kojiro con un remo de madera. La historia nos habla de su astucia. Sabía que Kojiro usaba una espada extra larga, de modo que prescindió de su propia espada y luchó con un largo remo. Fue capaz de evitar la espada de Kojiro y de asestarle un golpe mortal. Pero el siglo XVII llevó el antiguo mundo samurái hacia su final. Un señor de la guerra, Ieyasu Tokugawa, obtuvo el control militar e impuso la paz en todo el territorio. Los samuráis se convirtieron en una clase sin tierra. Las normas de compromiso cambiaron y los samurái tuvieron que reinventarse de nuevo. Los feroces guerreros fueron obligados a cambiar su juego. La violencia fue canalizada hacia el zen y la poesía. Las artes marciales fueron reguladas y transformadas en deporte. Los valores del campo de batalla encontraron nuevas salidas en tiempo de paz. Uno de los mayores cambios que vemos es que se pasa de un estado de guerra civil a uno en donde gradualmente se establece la paz. Se daba entonces el problema de, 1, mantener la instrucción militar, y 2, justificar la existencia de esa clase militar en tiempo de paz. Creo entonces que algunas justificaciones intelectuales son explicaciones de lo que es el papel de los samurái en la sociedad. En tiempos de paz, el papel del samurái se había cristalizado en la filosofía abstracta del Bushido, una categoría fundamentada en un código ético, el estilo samurái puro. El Bushido se asienta en varios principios, incluidos una lealtad extrema, un acercamiento espiritual a la muerte y un austero código ético. Pero los feudos continuaban entre la nobleza y el enfrentamiento violento era común. Nada ilustra mejor el código de lealtad y muerte del Bushido que la auténtica historia de los 47 Ronin. En 1701, el señor Asano fue ridiculizado por su enemigo hasta que acabó blandiendo su espada con ira en el domicilio imperial. Un crimen castigado con la ejecución. Realizó un suicidio ritual o seppuku. El seppuku era un modo honroso de morir, un favor concedido por el régimen a un criminal. Una horrenda ceremonia en la que un hombre se abre su propio vientre. Un segundo hombre permanecía en pie con una espada en alto. La longitud del corte determinaba la extensión de su valor. Cuando no podía soportar más dolor, indicaba al segundo hombre que le cortara la cabeza. Dar permiso para que se realizara el seppuku significaba que se podía morir limpiamente y con honor. La persona que cometía un crimen y a la que se le permitía realizar el seppuku podía mantener su estado intacto entre los miembros de su familia, mientras que si eran simplemente ejecutados, todo les sería confiscado. El acto del seppuku del señor Asano dejó a sus leales samurái a la deriva sin maestro. 47 de ellos vengaron su muerte matando al hombre responsable. El subsiguiente juicio hizo temblar a Japón. Realmente causó una gran sensación. Era como la época de los juicios OJ, es decir, todos en el gobierno, en la cultura popular, todo el mundo hablando sobre ello. Los japoneses se dividieron sobre lo que debía hacerse con los 47. ¿Debían ser ejecutados como criminales comunes o debía permitírseles salvar su honor realizando el seppuku? En un sentido fue un acto para ser condenado porque tenemos un feudo.
Formaban parte de un feudo y mataron a un hombre, pero al mismo tiempo actúan como si fueran el parangón de la lealtad, porque actúan para intentar explicar el deshonor en que había caído su señor. De modo que mucha gente les ensalzó por ser ese parangón de lealtad. El régimen tenía realmente un problema en decidir qué hacer, y al final decidieron permitir a esos hombres que realizaran el seppuku, lo que significaba que no serían ejecutados. No era el peor castigo. Los Ronin realizaron el seppuku el Masa y están enterrados aquí, en el templo Sengakuji, en Tokio. Siguen siendo venerados por los japoneses tradicionales por su lealtad y extremado valor. En ese nuevo orden de paz, Musashi, el santo de la espada, también se transformó. Durante las guerras fue un bárbaro samurái leal a su señor. En tiempo de paz no tuvo amo y se dedicó a la meditación. Un espíritu libre y errante, un Ronin. Y los Ronin eran una casta diferente. Existen muchos Ronin. Eran muy prominentes en el siglo XVII. Unos serían el equivalente de los gamberros, aterrorizando a la población local e intentando sacarle el dinero. Y otros se convertirían en ideólogos intelectuales, y ahí es donde vemos que encajan personas como Musashi, que realmente no están metidos en esa red con un amo, pero pueden vivir de sus ingresos tomando parte en competiciones y así sucesivamente. Taiso Sakamoto es un joven artista comercial muy influenciado por un auténtico Ronin, Ryoma Sakamoto, un auténtico samurái espadachín del siglo XIX con el mismo nombre familiar. Taiso Sakamoto cree que como artista debe también seguir el estilo libre Ronin. Cuando estaba en el instituto, leí este libro sobre Ryoma Sakamoto y me sentí fascinado por el espíritu guerrero o samurái. Aprendí a no renunciar a las cosas con demasiada facilidad y a ser más independiente. Los Ronin son criaturas libres, no están atados por las reglas. Es una vida dura, pero tienen el poder de superar los problemas. Ryoma Sakamoto fue uno de los últimos samurái. En principio un Ronin natural y duro, cambió con la edad y fundó una compañía comercial que al final se convirtió en Mitsubishi Corporation. No creo que los japoneses actuales tengan el tipo de espíritu que los samurái tenían en los viejos tiempos. No obstante, creo que seguimos teniendo el espíritu samurái dentro de nosotros. Casi 350 años antes de Taiso Sakamoto, el más famoso de todos los Ronin, acabó aquí su viaje. A la búsqueda de un auténtico significado, Musashi pasó la mayor parte de sus últimos años dedicado a la contemplación en este retiro budista en la montaña. Este recinto religioso tenía cientos de años cuando Musashi llegó aquí en el siglo XVII. Las laderas están salpicadas con las caras en piedra de 500 discípulos que miran bondadosamente a todo el que pasa. Uno de los creyentes que lo visitan es Michihiro Matsumoto, traductor de los escritos de Musashi. Me siento como uno de esos 500 discípulos iluminados del budismo. Aquí me siento un poco nervioso y excitado, pero ya no tengo mariposas en el estómago. Tengo el espíritu de Musashi en el estómago. Por eso me siento firme. Con 63 años, el modo samurái de Matsumoto es enseñar idiomas y artes marciales. Aprendió por sí mismo el inglés siguiendo el ejemplo de Musashi. Yo vivía de la forma que vivía Musashi
y mejoré mi inglés del mismo modo que él mejoró su destreza con la espada. Me siento orgulloso de poder decir que yo fui la única persona que pasó un examen de la Embajada Americana de intérprete simultáneo y traducción de aproximadamente 12.000 candidatos, la mayoría de ellos del extranjero. Yo era la única persona que nunca había salido de Japón. Nací y crecí en Japón viviendo la vida de Musashi. Cerca del final de su vida, Musashi se retiró a esta cueva y escribió su obra maestra, el Libro de los 5 Anillos. La cueva está adornada con las oraciones de los creyentes budistas. Los 5 Anillos es la iluminación de Musashi. Influenciado por la filosofía Zen, aplicó su experiencia sobre la vida y la muerte para alcanzar el triunfo en cualquier empeño terrenal. Más que un manual de instrucción, los 5 Anillos es una guía samurái para el viaje de la vida. El primer anillo, escribió, era la tierra. El primer objetivo de un samurái en la vida es conectar con la tierra para encontrar el verdadero camino. Después, el agua. Pule tus capacidades individuales para llegar a la perfección. El viento. Estudia los modos de tus competidores. Y el fuego. Entra en la batalla contra tus enemigos sin temor. El libro de los 5 anillos te dice lo que hacer y lo que no hacer con respecto a dominar cualquier objeto dado o cultura perseguida. El idioma inglés y la poesía, o el kendo, el judo, lo que sea. El último de los 5 anillos de Musashi es el vacío, el más difícil de comprender. Escribió que después de perfeccionar las primeras 4 lecciones, había que olvidarlas a fin de que surgiera la iluminación sin esfuerzo. Al entrar en la vacuidad, el vacío o tu miedo a la muerte se supone que han desaparecido ya. De modo que no hay nada que perder. No hay a quien temer excepto a ti mismo. Por tanto, el capítulo del vacío, el capítulo de la vacuidad, te ayudará a llegar repentinamente a un cierto conocimiento. Así que, para mí, este es el lugar para un renacimiento espiritual. Para Musashi, debió serlo también. Fui a la cueva y me senté encima de una enorme roca a la entrada de la cueva, y entonces me sentí como si yo formara parte de la naturaleza. Él meditó antes de coger la pluma. Este pudo ser su lugar de descanso final para su metamorfosis eterna, en donde escribió el libro de los 5 anillos. La paradoja de la vida de Musashi es que a través de su enfrentamiento con la muerte en el campo de batalla y de perfeccionar su técnica con la espada, fue capaz de trascender todo miedo terrenal y encontrar la paz. La iluminación por el arte de la espada no le resulta extraño al doctor Mitsuo Kure, doctor en medicina y escritor historiador. No sabemos con exactitud la cantidad de gente que mató, pero lo que sí sabemos es que, como se dice en el libro de los 5 anillos, llegó a la iluminación a través de la persecución del arte de la espada. Él creía que uno solo puede conocer y derrotar a su enemigo cuando es capaz de conocerse completamente a sí mismo. Esta iluminación es lo que convierte a Musashi en un guerrero atípico entre muchos otros. Actualmente, el legado del atípico guerrero iluminado es perpetuado por Akihiro Araki, maestro de Kendo. El libro de los 5 anillos no es solo un libro que nos enseña tácticas de lucha, sino un libro que también nos enseña cómo debe uno vivir su vida para ser un ser poderoso.
Sin embargo, pasarían casi 300 años antes de que los 5 anillos de Musashi tuvieran un auténtico impacto. A pesar de generaciones de poetas y místicos, Japón sigue siendo firmemente feudal, y el viejo Japón del espíritu de los samurái y del bushido estalló en mitad del siglo XIX y de nuevo todo cambió. La expansión del comercio había traído los poderes coloniales occidentales y el temor a una dominación extranjera. De modo que los administradores de Japón decidieron que la nación debía modernizarse rápidamente. El viejo feudalismo desapareció, las distinciones sociales fueron abolidas y el esplendor de los samuráis repentinamente perteneció a otro siglo. Todas estas cosas ocurrieron muy rápidamente. Y lo que resulta interesante es que surgió un debate sobre lo que constituyen los aspectos esenciales de la cultura y civilización japonesas. Y en este debate, en un principio, se pensó que las espadas samurái y los samurái eran extraños. El nuevo Japón moderno del siglo XIX simplemente no estaba interesado en las hazañas de los viejos samurái. Y la leyenda de Musashi podría fácilmente haber terminado aquí, en esta cueva. Una oscura nota a pie de página para la historia japonesa si no hubiera sido por Eiji Yoshikawa. En 1935, Yoshikawa publicó una novela en entregas de la vida de Musashi. Desmoralizado por la depresión económica, por el deterioro de las relaciones internacionales, Japón vivía en la confusión. La representación de Musashi como un invencible guerrero conquistador repentinamente captó la imaginación del público japonés. Justo en tiempo de guerra. En 1937, Japón atacó China y se embarcó en la conquista de Asia. El poder militar se apropió del bushido. Los viejos valores de absoluta lealtad y desprecio a la muerte fueron resucitados. Existe una nueva concepción que no es realmente el bushido. El espíritu del guerrero y la espada son cosas esenciales de la vida japonesa y todos debemos emularlo. Cultivando esa emulación, la industria japonesa del cine se convirtió en una máquina propagandística produciendo películas de samurái antes de la guerra e incluso durante la guerra. Sin embargo, la administración seleccionó la antigua conducta samurái, manteniendo la hombría y rechazando convenientemente cualquier otra cosa. Muchos de nosotros somos conscientes del hecho de que muchos señores feudales o shogun eran bisexuales. No nos atrevemos a hablar sobre ello, es un tópico tabú para discutirlo en una sociedad moderna. En cuanto a la homosexualidad, los primeros que empezaron realmente a hablar sobre ella fueron los jesuitas, porque se sentían preocupados de lo que veían. Pero antes de eso se pensaba que era un acto normativo justificado para poderlo elegir o no. La máquina propagandística de 1940 también omitió el antiguo papel de la mujer en la guerra. Esa es otra cosa interesante, que toda la progenie de la casa familiar de un guerrero podía potencialmente convertirse en guerrero. Hay casos de mujeres que luchan también y que son prácticamente indistinguibles de los hombres, pero el cuidado de su familia era el factor determinante. De hecho, existe una famosa historia japonesa sobre Tomoe Gosen, un legendario soldado femenino conocida como un jinete brillante y un arquero mortal. Tomoe Gosen no existió como un símbolo del poder, sino que realmente participó en batallas, aunque era una mujer. No era raro que las mujeres se armaran y lucharan en la guerra. Aquí no hay mujeres. En la Segunda Guerra Mundial de Japón, las mujeres fueron relegadas a sus hogares. Incluso el mito de Musashi fue ocultado en su envoltura. En 1942, la Marina japonesa mandó hacer un enorme acorazado y lo llamaron Musashi.
El barco era tan importante para la flota que el emperador Hirohito le hizo una visita. Al mismo tiempo, Shigeyoshi Hamasono, de 79 años, esperaba, como muchos otros, demostrar la lealtad y el sacrificio de los antiguos samurái. Era un piloto kamikaze de la marina. Hoy mira la bahía en donde en 1941 observaba a los pilotos japoneses practicar las bajadas torpedo a bajo nivel como preparación para Pearl Harbor. Pero 4 años después, la situación era desesperada y los militares retrocedieron a un antiguo pilar del Bushido, la muerte honorable. Se ordenó a los pilotos que lanzaran sus aviones cargados de bombas contra los buques de guerra de los aliados. Y todos los antiguos ritos fueron de nuevo recuperados en el momento crucial de la guerra. Beber sake y una ceremonia religiosa antes de despegar hacia una muerte segura. En 1945, el destino de Hamasono pareció estar sellado. Se le pidió que indicara su compromiso de suicidio dibujando un círculo en una hoja de papel y él obedeció a sus superiores sin preguntar. Por entonces, yo estaba en Manila y me pidieron que dibujara un círculo o una cruz en una hoja de papel para indicar mis deseos. Más tarde oí que 100 pilotos, hubo 2 personas que dibujaron una cruz. Según uno de los mandos, a los que rechazaron se les ordenó volar todos los días hasta que murieran. Después de la Segunda Guerra Mundial, las corporaciones japonesas se convirtieron en el establishment y también retomaron el espíritu samurái. Pidieron lealtad absoluta a sus empleados y la tuvieron. Como los samurái de la antigüedad, los trabajadores lo dedicaban todo al trabajo. Los japoneses son callados y obedientes. 300 años de educación han hecho de ellos un pueblo que nunca se rebela contra sus superiores. Incluso tras la Segunda Guerra Mundial, esa clase de estructura mental apenas cambió. Actualmente, ¿cuál es la moderna encarnación del espíritu samurái entre los niños del Japón corporativo? Primera parada, las librerías de Tokio, en donde Musashi está realizando un gran regreso. Ahora es un héroe de cómic con el aspecto de una estrella de cine y unos elementos más. En esta ocasión su damisela en peligro, desnudez, villanos diabólicos, armas fantásticas y violencia gráfica. La página impresa abre camino al nuevo samurái, un guerrero con una diferente bolsa de trucos. Desaparecen los soldados ferozmente leales. Llega el superhéroe. No tiene maestro, es un ronin que busca el mal y endereza los errores del mundo. Los superhéroes son creados en esta tranquila calle de Tokio. Esto es Spike, una productora líder en videojuegos de los samurái. En el siglo XXI, el Bushido está de moda. La ideología samurái es ahora un flujo de electrones, guerreros virtuales. Los samurái de hoy incluyen a las supermujeres que están sujetas a la moda, a sofisticados cortes de pelo y a increíbles acrobacias. Mitsutoshi Sakurai es un productor de videojuegos de Spike. Pensé que el samurái tradicional, representado en muchos libros, que lleva un austero modo de vida, podría parecer aburrido e insulso para la gente actual. Pero un juego es entretenimiento, así que hay muchas cosas que he dramatizado para hacerlo más atractivo e identificable para los usuarios de hoy día. Incluso la destreza con la espada es de fabricación.
He consultado libros y he preguntado a otras personas para averiguar sobre el aspecto que tenía el manejo tradicional de la espada, pero algunos estilos han sido inventados por nosotros persiguiendo los que parecían más modernos y aterradores. En este juego hay más de 400 estilos diferentes del manejo de la espada, y muchos de ellos han sido inventados por nosotros. En el juego yo quería mostrar la imagen samurái que hay dentro de todo japonés. El samurái lo es todo en la forma de vivir y de morir. Eso es la belleza del samurái. Así que a través de este juego yo quiero que la gente experimente la vida del samurái. Resulta extraño que en Japón, que tiene tanta historia y tan buenas crónicas, la gente esté simplemente olvidando, de modo que es algo que solo regresará a través de Hollywood o de los videojuegos. Pero regresará de una manera tan extraña que no formará parte de toda la tradición. Resulte extraño o no, el Bushido se encuentra aquí, en el siglo XXI, en Kumamoto. Kumamoto es uno de los sitios que se suponía que era el lugar de nacimiento de Musashi. Hay incluso una compañía de taxis Musashi. Y en Kumamoto, la práctica del kendo y los viejos valores de la disciplina mental y espiritual se toman en serio. El espíritu samurái o bushido es algo que nos ha sido transmitido por nuestros antepasados y es muy importante. De modo que para Akihiro Araki, la clave de la tradición del Bushido es la próxima generación. Hazlo divertido para los niños y le seguirá el método samurái correcto. Los niños se hacen maduros experimentando una serie de emociones a través de la práctica de las artes marciales. Entre todos mis alumnos, a lo largo de los años, 26 de ellos han llegado a ser practicantes de kendo número 1 de Japón. Sin embargo, algunas cosas cambian. Uno de los alumnos de Araki es campeón local. Chino Misoguchi, una niña de 13 años y apóstol de Musashi. Las mujeres han vuelto al combate. Musashi no fue solamente un maestro con la espada, sino que también tenía talento para la literatura y el arte. Creo que eso es algo increíble. Así que pienso en él cada vez que practico el kendo, deseando poder ser como él. Creo que el kendo me ha proporcionado perseverancia, tanto física como mentalmente. ¿Es este deporte popular entre las mujeres en Japón? Bueno, comparado con otros deportes, creo que la población de jugadoras femeninas es pequeña en el kendo. Pero cuando voy a campeonatos internacionales, veo a otras mujeres que lo practican. La dedicación de Soshi es un poco distinta. Su batalla en este momento es conseguir reconocimiento como músico. Existe algo sagrado y precioso sobre el espíritu samurái, y cuando toco en un escenario realmente no tengo dudas de lo que estoy haciendo, y que la música lo es todo, y que no hay nada más. Creo que mi dedicación cuando actúo en el escenario, por así decirlo, es probablemente la cosa más samurái que estoy haciendo ahora. Así que la banda se instala en la calle y toca para la gente, algo que es ilegal en Japón y simplemente no se hace. A la gente joven le gusta, pero pronto aparece un policía y pide instrucciones por radio. Soshi y el grupo recogen y se van, pero luego se convierte en una victoria, atreverse a agitar el status quo imitando el espíritu de los Ronin.
Gracias, muchas gracias. Cuando se piensa en el mito de los samurái, es tan versátil, es tan indefinido, es tan maleable en ese sentido que todo el mundo puede apropiárselo de la forma que quiera, y creo que eso es lo que provoca ese gran atractivo. Por eso cambia tanto y sigue siendo tan resistente. En 1945, la resistencia del mito samurái significó encontrarse con la muerte en el campo de batalla. Afortunadamente, para Segeyoshi Hamasono, su vuelo hacia el olvido fue interrumpido por un fuego de artillería americana bien situado. El avión de Hamasono fue alcanzado sobre la isla de Truk. Gravemente herido, saltó con un paracaídas en mal estado. Cayó a una velocidad mortal, pero se enredó en un bosquecillo de palmeras. Se despertó en un hospital japonés. Privado de la capacidad de orquestar su propia muerte en la batalla, sobrevivió a la guerra. Esa experiencia es la línea divisoria de su vida. Como a Musashi, la experiencia de la vida y la muerte transformó a Shigeyoshi Hamasono y le confirió un estado de iluminación. Ahora rechaza toda fe en la guerra. A los 79 años, instruye sobre evitar de forma absoluta el conflicto a más de 40 grupos al año. Adultos, niños, mujeres, todos son mi público. Pongo nota a mi propia conferencia según el porcentaje de público que ha llorado. Creo que es un concepto universal. Todos estamos bendecidos con una vida para vivir. Así que todos deberíamos disfrutar de nuestra vida y vivirla plenamente hasta que muramos de muerte natural. De manera que nadie debe poner nunca un punto final a su propia vida o perderla en una guerra. Este tipo de cosas no deberían ocurrir nunca. Acabar con la propia vida por el hecho histórico de una misión suicida es realmente repugnante. Kamikaze significa viento divino. Fue inicialmente utilizado para describir el tifón que arrasó a un ejército mongol invasor, con lo que se salvó Japón. Hoy estamos a un día de un tifón que soplará sobre la isla Kyushu. Este museo en Kagoshima tiene expuesto un avión de combate que fue rescatado del fondo del mar. Solo están el fuselaje, las alas y la cabina, pero su visión hace que Hamasono regrese a la guerra en el Pacífico. Compartimos el mismo destino durante 1 año y 8 meses. Se esforzó mucho por protegerme. Estoy muy agradecido, pero en realidad no quiero venir aquí. Demasiadas emociones como sensaciones de gratitud y arrepentimiento se mezclan en mi mente. Derramo lágrimas. No puedo mirarlo directamente. Aunque el espíritu samurái ha sido recogido para su uso y abuso, aún quedan lugares en Japón en donde el espíritu no solo vive, sino que es mostrado con todo su color y esplendor. Ser un samurái significa volver hacia atrás en el tiempo, a la época de las batallas y el honor. Actualmente, en el Japón rural, se puede ser un auténtico samurái aunque solo sea por 3 días. Un participante habitual, Takakatsu Motate y su hijo, se visten el equipo de un auténtico samurái y se dirigen a caballo hacia el festival. Yo siempre he querido ser samurái. Cuando cabalgo a caballo, llevando su armadura, es como si mi personalidad experimentara un cambio drástico. Me convierto en samurái.
Cuando te conviertes en samurái no tienes miedo. Da igual con lo que te enfrentes, nunca tendrás miedo. Nada puede asustar a un samurái. Incluso hoy día el descendiente de un samurái aún preside los actos. Les digo que no tengan miedo de arriesgar su vida cuando estén en el campo de batalla. Hoy día, los jóvenes se quejan de que han sido coceados por su caballo. Así que yo les digo que no importa lo que pase, si les cocea el caballo o no, lo más importante es cumplir su misión. Es muy difícil enseñar el busido en una sociedad tan modernizada. No obstante, la victoria es una experiencia emocionante para los jóvenes. ¿Te emocionaste cuando ganaste el premio? Sí, estaba muy contenta. ¿Cuántos años tienes? 17. Mi familia dirige una granja de ganado y llevo montando a caballo desde pequeña. Montar a caballo, llevar esta armadura, me permiten imaginar lo que habría sentido siendo un auténtico guerrero. ¿Hay algo que puedas aprender de la cultura samurái? La valentía y la sensación de encontrar tu propia forma de vida. Valentía, encontrar el camino, determinación, tradición, lealtad. Verdaderamente, el espíritu samurái es una quimera que se desdobla con cada época. Hoy día, en el cambiante siglo XXI de estrés y ansiedad, cierta interpretación del espíritu samurái estará ahí para sostener el alma de Japón. Creo que si el código samurái existe, existe en todas partes, en una forma positiva y en una forma negativa. ¿Qué forma vas a utilizar tú? Depende del individuo, pero definitivamente existirá. Esto es Japón.